Man, I'm stressed out. Where the booze be? I need a brewski, something that soothes me. Little bit of liquid to kick harder than Bruce Lee's. Loosely, too free, so I grab a loose leaf. ¿Qué onda, gente? Yo soy Fiona, y hoy vamos a hacer un nuevo video y esta vez, después de mucho tiempo, sí, hemos estado un poco retirados, un poco distanciados, por el hecho de que cada uno estaba en su estudio, ¿no? En sus clases. Pero ya finalizó el ciclo, así que estamos de vuelta aquí para continuar haciendo videos. Y el día de hoy estamos con un video acerca de divisibilidad. Bueno, no uno, pero voy a subir unos cuantos videos acerca de ese tema, porque ya sé que si bien algunos conocen un poco ese tema, hay otros que no los conocen, pero a mí me interesa más el hecho de explicar el por qué, ¿no? El por qué. Pero ¿qué voy a explicar? El por qué de que, bueno, voy a explicar el por qué de cosas como, por ejemplo, por qué un número, para que sea múltiplo de 2, debe terminar en 0 o en cifra par. O por qué un número, para que sea divisible entre 3 o múltiplo de 3, que es lo mismo, tiene que terminar, la suma de dos cifras tiene que ser un múltiplo de 3. O por qué, para que sea múltiplo de 5, tiene que terminar en 0 o en 5, ¿no? Cosas como eso. Pero quiero un poco analizar o navegar, profundizar en el por qué, ¿no? Quiero explicar eso en los videos. Entonces, sean bienvenidos al nuevo video después de mucho tiempo. Ok, vamos a empezar entonces. Analicemos un número de 3 cifras, ¿ok? 3 cifras. ¿Es suficiente para poder analizar este caso? Sí, suficiente. Veamos. Recuerda un poco la descomposición polinómica, la que iba más o menos de este estilo, ¿no? Si tenemos un número de 3 cifras, entonces colocamos el primer coeficiente y lo multiplicamos por el 10 elevado a igual a tantas cifras como la derecha tenga, ¿no? Ojo, que todo esto estamos haciéndolo en el contexto de números enteros, ¿no? No estamos hablando de números decimales, números enteros. Entonces, aquí, ¿cuántas cifras están a la derecha de la? 2, ¿no? Entonces va a ser 10 al cuadrado, ¿no? 10 a la 2. Y entonces nos quedaría seguir escribiendo las demás, que sería el b multiplicado por el 10 elevado a la cuánto sería en ese caso. Ajá, sería la 1, ¿no? Porque hay solamente una cifra a la derecha, que es el c. Y luego, bueno, sería c multiplicado por el 10 a la 0, ¿no? Porque ya no tiene cifras a la derecha. El 10 a la 0 es 1, entonces lo podemos no escribir, simplemente lo dejamos así, como c, ¿no? Ok, ahora vamos a analizar esto. Recuerden que si por ejemplo tenemos un número que es múltiplo de 2, ¿qué pasa si multiplicamos a este múltiplo de 2 por 5? Por ejemplo, imaginen que el múltiplo de 2 que estoy analizando es 4. 4 por 5, ¿cuánto es? 20, ¿no? Pero 20 es múltiplo de 2, ¿no? Sí, se mantuvo. Okay. En general, cuando tengamos, por ejemplo, un número p, y digamos que yo tengo un número múltiplo de p, un número múltiplo de p, no voy a poner por aquí, un número múltiplo de p, con esto de aquí me estoy refiriendo a un número entero multiplicado por p, ¿no? Acá p. Cuando digo múltiplo de p, múltiplo de 5, por ejemplo, es un número entero multiplicado por 5. 5k, por ejemplo, es un múltiplo de 5. Múltiplo de 7, 7k. Múltiplo de 10, 10k. Ese número multiplicado por un número entero cualquiera, ¿no? Entero. Ok. Entonces, miren esto. Imaginen que yo tengo este múltiplo de p. Lo multiplico por otro número. 10. Bueno, este número va a ser, entonces, 10 por k por p, ¿no? Yo lo puedo agrupar todo esto y puedo decir, y 10 por k, como k es un entero y 10 también, se mantiene como entero, ¿no? Entonces tendría un número entero multiplicado por p. Y eso acabamos de mencionar que eso sigue siendo un múltiplo de p, ¿no? Porque un múltiplo de p es cualquier número entero multiplicado por p. ¿Sí? Eso sigue siendo un múltiplo de p. ¿Sí? Correcto. Muy bien. Entonces, claro, vamos a restringirnos, no voy a decir entero, debería decir entero positivo. ¿Ok? Vamos a restringirnos ahí, entero positivo nada más. ¿Okay? Si no va a aparecer por ahí, porque son negativos, también podemos decir que son múltiplos. Ya, para evitar entrar por ahí, mejor positivos, ¿ok? O sea, por ahí en otro video ya hablemos de
de ese caso. Pero acá solamente necesitamos, para que sea múltiplo de P, número entero positivo por P, nada más. Ok, entonces nos damos cuenta que si multiplicamos en general cualquier número, voy a ponerle, por ejemplo, un M. Cualquier número lo multiplico por un múltiplo de P, yo lo puedo agrupar nuevamente, y esto va a ser un número entero positivo, ¿no? Va a seguir siendo un número entero positivo. Entonces, sigue siendo múltiplo de P, ¿ok? ¿Qué más va a ocurrir? Va a ocurrir también que, por ejemplo, tienes un múltiplo de P y lo sumas a otro múltiplo de P, que lo puedo llamar como MP, y ambos son múltiplos de P. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, ¿qué pasa si lo sumo? Bueno, si lo sumo, aquí yo puedo factorizar y me quedaría simplemente P, por ejemplo, K más M, ¿sí? Estoy factorizando simplemente, y sería, como K y M son enteros, entonces K más M también es un entero positivo, ¿no? Entonces tendría un número entero positivo por P. Entonces la suma de múltiplos de P sigue siendo un múltiplo de P, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con la diferencia, simplemente factorizo y aquí me va a quedar menos, ¿no? Entonces, si multiplico a un múltiplo de P con cualquier otro, sigue siendo un múltiplo de P. Si sumo entre múltiplos de P, sigue siendo múltiplo de P. Si resto múltiplos de P, sigue siendo múltiplo de P. Si elevo la potencia, eso es un caso particular de multiplicación. Bueno, mejor lo vemos, ¿ok? En realidad no lo he mencionado, casi se me va. Tengo un múltiplo de P y lo voy a operar con otro múltiplo de P, ¿correcto? Ya. Entonces yo puedo aprovechar la propiedad asociativa, también conmutativa, y decir lo siguiente, ¿no? Esto sería Km por P, simplemente lo pongo así. Aunque no sería necesario, no lo quiero complicar, no hace falta. Miren, le pongo K, P, M, lo asocio nada más, lo pongo así y al final lo multiplico por P, ¿no? Entonces miren, K, M son números enteros positivos, P también entero positivo. Entonces todo esto es un entero positivo, ¿no? Entonces, al producto de múltiplos de P lo he logrado expresar como un número entero positivo multiplicado por P, es decir, es un múltiplo de P. Entonces, el producto de múltiplos de P sigue siendo múltiplo de P. En especial la potencia, que es multiplicar por sí mismo, también va a ser, ¿no? Múltiplo de P, se va a mantener. Entonces, la suma, la diferencia, la multiplicación por cualquier otro número, la potencia, mantiene la propiedad de multiplicidad, ¿ok? Para cualquier número entero positivo, ¿correcto? Listo. Entonces, teniendo todo eso claro, ya podemos analizar este caso. Eso es solamente, este conocimiento que acabo de mencionar ahora, lo de la suma, la diferencia, el producto entre múltiplos, el producto con otro número, nos van a ser útiles para los próximos videos también, ¿no? Que voy a estar utilizando eso en cada momento. Entonces, es importante que lo tenga muy en claro, ¿okay? Ya, vamos a continuar aquí entonces, ¿no? Vamos a ver de esta manera, ¿correcto? Tendremos el ABC, ¿no? El ABC. A ver, ABC, ¿cómo lo pongo en su posición polinómica? Habíamos visto que es A por 10 al cuadrado, ¿no? Dos cifras a la derecha. Más B por 10, ¿no? 10 a la 1. Y más C al final, ¿no? Correcto. Ahora, fíjense en el 10. ¿El 10 es un múltiplo de 2? Sí, ¿no? Sí. Y si lo elevo al cuadrado, sigue siendo múltiplo de 2, ¿no? Por lo que vimos. Y si lo multiplico por el número, que es el A, entero positivo, sigue siendo múltiplo de 2, ¿no? Entonces, todo este número, sigue siendo un múltiplo de 2, ¿no? Para decir múltiplo de 2 o dividirlo entre 2, colocamos el 2 y un circulito, como si fuera la de grados, circulito en la parte superior, ¿no? En la cabeza del número. Ok, seguimos viendo. Acá tenemos el 10, que es un múltiplo de 2. Si lo multiplicamos por B, que es un entero positivo, sigue siendo un múltiplo de 2, ¿no? Entonces, esto sería un múltiplo de 2, ¿correcto? Y al final nos quería colocar simplemente C, ¿no? Ahora, múltiplo de 2 más múltiplo de 2, esto sigue siendo un múltiplo de 2, como ya lo vimos en la parte superior, ¿no? Más C. Ok, entonces, vamos a colocarlo de esta manera, ¿ok? Teníamos este número que es ABC y hemos logrado, a partir del análisis en torno o en función o respecto a la divisibilidad por 2, a expresarlo de esta manera, ¿no? Como múltiplo de 2 más C, ¿correcto? Ya está.
Ya está. Entonces, nosotros queremos analizar cuándo esto es igual o es un múltiplo de 2, o es divisible entre 2. Bueno, fíjense solamente en esta parte de acá, en esta igualdad. Yo puedo pasar a restar este múltiplo de 2, ¿no? Porque es un número, Lo paso a restar y me va a quedar así. C es igual a un múltiplo de 2 menos otro múltiplo de 2. Pero recordemos que es en la parte superior. Ya vimos que la suma, la diferencia, el producto por un número, la potencia, todo se mantiene la multiplicidad. Entonces, esta diferencia va a seguir siendo un múltiplo de 2. Pero, profe, ¿y si es 0? ¿Si son el mismo número? No. Si es 0, 0 es múltiplo de cualquier otro número, ¿sí o no? Sí. Entonces, ojo, también quiero hacer una recomendación. Cuando vean múltiplo de 2 menos múltiplo de 2 o múltiplo de 5 menos múltiplo de 5, eso no quiere decir que sea 0. Porque, por ejemplo, un múltiplo de 5, 25. Un múltiplo de 5 también es el 5, ¿no? Entonces, si tengo 25 menos 5, eso es 20, no es 0. Entonces, por eso es que cuando vean por ahí que dice múltiplo de 2 menos múltiplo de 2 o múltiplo de 10 menos múltiplo de 10, eso no es 0. Eso sigue siendo múltiplo de 10. ¿Por qué? Porque si es 0, 0 continúa siendo múltiplo de 10, ¿no? Entonces se presta a todas las posibilidades, ¿correcto? Muy bien, ahí tenemos. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir para que un número, en este caso de 3 cifras, sea múltiplo de 2? Tiene que ocurrir que la última cifra debe ser un múltiplo de 2, ¿no? ¿Y eso cuándo va a ser? Bueno, cuando el C sea 0, por ejemplo, 2, 4, 6 u 8. Es un número par. Entonces, si nos damos cuenta, si nos fijamos, este análisis va a ser el mismo si es que tuviésemos un número de la cantidad de cifras que sea. Finito, claro. Porque tendríamos, por ejemplo, de 4 cifras. Aquel exponente, ¿cuánto sería para el primer coeficiente? Sería 3, ¿no? Entonces tendríamos 10 al cubo. Pero 10 es un múltiplo de 2. Y el cubo sigue siendo un múltiplo de 2. Y por un número que es el A, múltiplo de 2. Y quedaría múltiplo de 2, múltiplo de 2, múltiplo de 2. Tendríamos 3 en ese caso, ¿no? Y el último, más C. Pero estos 3 múltiplos de 2 los sumamos. ¿Y qué nos va a dar? Múltiplo de 2. Entonces vamos a llegar a lo mismo. Vamos a llegar a múltiplo de 2 más C. Y el análisis va a ser el mismo, ¿no? Entonces, en general, ¿qué tenemos que verificar o cuándo decimos que un número es múltiplo de 2? Bueno, decimos que un número es múltiplo de 2 sí y solo si termina en 0 o es un número par, ¿no? Todo número que termina en 0, su última cifra es 0, claro, que termina en 0 o su última cifra es un número par, es múltiplo de 2 o es divisible entre 2. ¿Okay? Demostrado, comprobado. Listo. Bueno, vamos a continuar viendo temas así. Ahora con los múltiplos de 3, con los múltiplos de 5 y los demás múltiplos, los demás criterios de divisibilidad, ¿correcto? Así que quédense con nosotros y vean el siguiente video. Chao, chao.